Hola, buenas noches. Nuevamente estamos aquí en Rigorífico Poesía, promoviendo la literatura y hablando en cuanto a libros. Eh, Hoy vamos a iniciar con la tercera sesión de este libro de Agustín Laje, La batalla cultural. Y bueno, estoy tratando de realizar sesiones de 30 minutos. Y no olviden por favor suscribirse al canal de YouTube, Rigorífico Poesía, darle me gusta a los videos, compartir, comentar. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que se comenta aquí en los videos? Recuerden que lo que trato de realizar a través de estas en vivos es simplemente compartir mis impresiones generales acerca de la lectura de este libro. Ya cada cual profundizará en los temas que considere pertinentes, y en algunos momentos pues también haré algunas críticas desde un punto de vista de opinión, más no desde un punto de vista profesional o técnico que se requiera para poder manifestar una animadversión o una posición en contra de lo dicho por el autor, ya que esto pues ameritaría ya más profundización, estudio y tener un perfil en cuanto a diferentes temas que mmm, de entrada pues yo no ostento, ya que simplemente pues lo que hago es como cualquier lector aficionado, tratar de aprender poco a poco de los diferentes temas y libros que se van presentando en el transcurrir de mi vida como lector. En las dos sesiones anteriores habíamos básicamente, en resumen, en la primera sesión hablamos acerca de las diferentes acepciones de la palabra cultura. Allí Agustín Laje pues, nos habla del desarrollo histórico, el significado de lo que se entiende por cultura. Y en la segunda sesión estuvimos hablando de las tres características que plantea Agustín Laje en cuanto a lo que se debe considerar como una batalla cultural. ¿Cuáles son aquellas tres características que se deben tener en cuenta para eh, poder establecer que estamos hablando de una batalla cultural? Hola, buenas noches, bienvenida. Y el día de hoy lo que vamos a estar hablando, o lo que pude leer del libro, es acerca de cómo la cultura, la religión y la tradición van unificadas o estuvieron unificadas en su momento para lo que tiene que ver con el conocimiento. Y allí entra en juego como el tema de la ciencia, ¿sí? De cómo iba de la mano con el clero, con la parte religiosa, con la parte de la Edad Media, el medioevo, y de cómo la teología era la más importante de todas las ciencias en esta época, ¿sí? Y entonces lo que hace Agustín Laje aquí es empezar a dar ejemplos, ¿sí? Las catedrales medievales, entonces estas fungían como diferentes escenarios para diferentes temas, ¿sí? No solamente el religioso. Entonces las catedrales medievales funcionaban como casa de Dios, funcionaban como teatro, como para llevar a cabo asuntos comunales, para llevar a cabo las misas, para llevar a cabo matrimonios, funerales, asuntos políticos, económicos. Entonces servía estos recintos para diferentes áreas del ser humano. Y aquí lo que menciona Agustín es cómo pues todo estaba revuelto o influenciado bajo el poder del clero, ¿sí? De la parte religiosa, de la parte cristiana específicamente. Y inclusive habla Agustín Laje de cómo las fundaciones o las influencias en diferentes universidades, ¿sí? O muchas de las universidades que se fundaron o en su momento reconocidas, por ejemplo como Oxford, Salamanca, cómo tenían en su momento una influencia bien importante por parte del clero, de la iglesia, y cómo inclusive pues, los estudiantes y demás tenían que cumplir con algunos presupuestos religiosos o de materias,
y no de diversificada, ¿no? Porque en ese momento pues era una religión la que primaba, ¿sí? Entonces esta religión primitiva cristiana pues no solamente daba los lineamientos desde el punto de vista religioso, sino que desde el punto de vista científico, desde la ciencia y desde lo que se dictaba en las aulas de clase de cualquier materia, ¿sí? Y específicamente lo que se conocía o se conoce como el estudio de artes liberales, ¿no? Influenciado por todo esto del tema del cristianismo. Entonces, estudio de artes liberales como la aritmética, geografía, la lógica, la astronomía. Y hay una cita, la página 65, que quiero leer, que dice básicamente lo siguiente. Dice, así pues, conviene insistir en que sería un error pensar que la ciencia es algo que abruptamente aparece en la modernidad. Lo que caracteriza en este sentido a la modernidad, en todo caso, es que la ciencia se desentiende totalmente de la religión y que se completa de forma definitiva el desencantamiento del mundo que empezó con ella. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar Agustín Laje acá? Es cómo en la época del medioevo todo estaba combinado, tradición, cultura, religión y ciencia. Y lo que nos está explicando es cómo ha surgido ese devenir, esa transición donde la ciencia se va a desentender de la religión y cada una va a empezar a tomar como de manera independiente unos caminos y a poder ser más autónomo como el tema en cultura, en ciencia, en religión y en todos estos puntos importantes. Ahora, pues la lectura del libro sí es un poquito bastante densa desde mi punto de vista, ¿no? Pues no es como cuando uno está leyendo una, y obviamente pues el tema lo amerita, ¿no? Es un tema netamente condensado, sí, un tema netamente pues que no puede tener entre comillas ficción, ¿no? Porque se supone que estamos hablando de historia, que estamos hablando de realidades, estamos hablando de contextos económicos, políticos, culturales. Entonces pues no podemos esperar como una novela, como si estuviéramos leyendo El amor en los tiempos del cólera, como si estuviéramos leyendo Alicia en el País de las Maravillas, estuviéramos leyendo una novela de Harry Potter. Pero bueno, hay que toca leerla desde a poco, ¿sí? Para que no se vuelva muy tedioso el tema. Y bueno, y también acá cierro ese paréntesis y lo que dice Agustín Laje también es de cómo la importancia del Renacimiento, ¿sí? Estamos hablando del año 1300 y de cómo no fue una coincidencia de que el Renacimiento surgiera en Italia, especialmente en Florencia, en Venecia, y este surgió gracias al comercio que había en este país, ¿sí? De cómo fue el desarrollo de la banca, de la parte comercial, de la parte financiera, de cómo las escuelas de negocio empezaron allí y cómo se empezó a dar ese triunfo que dice Agustín Laje de la vida y la mentalidad empírica, ¿sí? A través de toda esta diversificación de escenarios sobre lo trascendental y sobre lo que siempre había regido hasta el momento, que era como el faro que siempre había regido como en el mundo, que era el cristianismo feudal. Entonces, como el Renacimiento permitió que se abrieran diferentes caminos, escenarios, ¿sí? Gracias a las escuelas de negocios, empieza a haber otras formas de religión, ¿sí? Entonces ya no es simplemente lo que dijera la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, sino que empieza a verse el tema, por ejemplo, del protestantismo, ¿sí? De Martín Lutero, y algo bien importante que permitió que se empezara a individualizar cada una de estas ramas, como lo son la cultura, la política, la economía, la religión, es el invento de la imprenta, ¿sí? O sea, la imprenta marcó un hito bien importante en el avance de la humanidad y permitió que hubiera una comunicación masiva, ¿sí? No que simplemente era el clero quien tuviera el poder de decir lo que quisiera, cuando quisiera, como quisiera y de acuerdo a su conveniencia. Entonces la imprenta permitió que pudiera haber una comunicación masiva, la masificación de la lectura, ¿sí? De que ya cada cual pudiera escribir libros, pudiera reflejar sus pensamientos individuales, pudiera decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y no simplemente como en la parte del cristianismo feudal, que era la que dictaba qué se leía, qué no se leía,
qué estaba correcto, qué estaba prohibido, qué se consideraba como una herejía, ¿sí? Y un ejemplo de ello, las 95 tesis de Lutero, que gracias a la imprenta llegaron en 15 días a toda Alemania, ¿sí? Y en el resto de Europa en el término de un mes. Entonces, necesariamente, indiscutiblemente, la imprenta permitió que en la época del Renacimiento y en su etapa posterior de madurez, como lo fue la Ilustración, ¿sí? Permitiera que se pudiera desarrollar el conocimiento de manera individual, ¿sí? Que cada cual pensara, escribiera, opinara como quisiera y por eso pudiéramos tener como esta diversidad. Ahora, en los comienzos del siglo XIV, estamos hablando del año 1000, siglo XIV y 1500, ¿sí? Las universidades europeas pasaron de unas 15 de unas 15 o 20 que había en ese momento y que recordemos que estaban influenciadas por el tema del cristianismo feudal, del clero, y gracias al Renacimiento en Italia, gracias a la imprenta y demás, empezaron a haber unos poderes autónomos, ¿sí? Separados del clero y que pudieran pensar por sí mismos, y pasamos de unos 15 a unas 20 universidades a unas 70 universidades, las cuales en su gran mayoría fueron fundadas por el poder secular, ¿sí? Y ya no estaba entonces a la cúspide lo que había reinado durante tantos años como lo era el poder de la religión, el poder de la teología como tal, ¿sí? Después ya lo que se menciona en estas páginas del libro que he leído hasta el momento es como la cultura ya no está sujeta a un halo de lo sagrado, del clero, ¿sí? Bajo un solo poder, sino que cada uno puede crear cultura y hay muchas culturas. Ya empezamos a hablar de diferentes culturas, ¿sí? Y no solamente la que se nos quisiera imponer o que se impuso en su momento en la época medieval. Y parte de estas páginas se titula como la secularización de la cultura. Después ya lo que hace Agustín Laje es mencionarnos acerca de la mercantilización de la economía. Entonces empieza a darnos un brochazo, una pincelada de lo que fue lo que ha sido la economía a lo largo de la historia, obviamente a grandes rasgos, sí, pero empieza a hablarnos, por ejemplo, de la economía desde el punto de vista que lo vayamos a hablar, si es desde la economía pastoril, desde la agraria, desde la feudal, desde la ciudad, desde la comunal, desde la economía artesanal, si vamos a hablar de economía de división de menor a mayor, de mayor a menor, si vamos a hablar ya de la economía desde el punto de vista de esclavitud, servidumbre, economía corporativa. Y acá hay una cita bien importante que quisiera leer y que justo voy a hacer una crítica ya de una manera más objetiva en cuanto a Agustín Laje, porque hoy precisamente estaba viendo una entrevista que le realizó un medio de comunicación colombiano hace unos cuantos días para preguntarle en cuanto a la situación actual del país. Y en esta cita, la página 79 dice: lo relevante para este libro, empero, es señalar una vez más que la economía en la premodernidad está incrustada, por así decirlo, en lo cultural. Dicho de otra manera, que instituciones no económicas dan forma sustancial a lo económico, entendido esto último como el conjunto de actividades vinculadas a la producción y distribución de bienes materiales y servicios. Entonces dice, no hay un sistema económico autónomo, articulado por una lógica económica racionalizada. Bien importante, y esto podría parecer una perogrullada, ¿sí? Algo muy evidente, pero es bueno recalcarlo, ¿no? Cuando él dice, dicho de otra manera, que instituciones no económicas dan forma sustancial a lo económico, entendido esto último como el conjunto de actividades vinculadas a la producción y distribución de bienes materiales y servicios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la economía per se, es decir, por sí sola, no es la que rige el mundo, ¿sí? Y lo que nos da a entender acá es que hay una simbiosis y que siempre van a haber otros factores que son no económicos que influyen en la economía como tal, asimismo como en la parte política. Entonces es una simbiosis de diferentes temas y esto me parecía bien sensato y objetivo que lo diga Agustín Laje en el libro, pero cuando uno ve a veces algunos videos en YouTube, algunas entrevistas, pues ahí sí está totalmente desfasado y a mi juicio se deja llevar por pasiones, ¿sí? Por ejemplo, como decir en Colombia, no, es que a causa de X político, etcétera, subió el dólar, ¿sí?
Entonces, pues esto no es una opinión objetiva por parte de alguien que sea un politólogo, alguien que sea alguien objetivo, ¿sí? Alguien objetivo, desde mi punto de vista, debería decir, hay muchos factores, ¿sí?, que influyen para que el aumento del dólar afecte o no a determinado país. En este caso vamos a hablar de Colombia. Entonces, a nivel micro, a nivel macro, tal cual como lo vemos en el libro, como nos explica la economía desde diferentes puntos de vista y nos da a entender que la economía por sí sola no es, desde un punto de vista racional, no es la que rige el mundo, sino que hay instituciones no económicas que influyen en el tema de la economía, pues también deberían ser sus opiniones de esa manera objetiva, ¿sí? Y si vamos a indilgar que por X o Y político la situación de la inflación o del dólar está haciendo que la vida sea más costosa en determinado país, pues tenemos que dar, como dice el dicho, al pan pan y al vino vino, ¿sí? Al César lo que es del César, y mencionar los diferentes factores a nivel internos y a nivel externos, a nivel micro y a nivel macro. Entonces, cierro ese paréntesis con esta crítica que hago allí a Agustín Laje, y finalmente lo que, para terminar esta tercera sesión, que es muy rápida, ¿sí? Estamos hablando de que en estas 3 sesiones hemos abarcado, o yo he abarcado hasta 83 páginas, ¿sí? Y finalmente lo que nos dice Agustín acá en esta parte de la economía que se está dando un brochazo a nivel general, es cómo el altruismo y la solidaridad, que en su momento era la que regía para el tema de intercambio de bienes y servicios de determinada comunidad, de determinadas personas, pues fue reemplazada por lo que se conoce como la ganancia. Entonces, solo hay altruismo y solidaridad cuando el intercambio de bienes y servicios ocurre con familiares y o conocidos, pero esto es en un sistema muy pequeño, ¿sí? Ya estamos hablando de un sistema macro, entonces ya lo que se convierte todo y lo que se vuelve todo es simplemente intercambiar bienes y servicios, no con fines altruistas y solidarios, sino de simplemente obtener una ganancia. Entonces, ¿cuál es su opinión? ¿Cuáles son sus comentarios? Si han podido leer los libros de Agustín Laje, como lo estoy haciendo yo, es el primer libro que leo de él. ¿Cuáles son sus pensamientos? Creo que una crítica objetiva o bien concreta de mi parte, ¿sí? Diferente a lo de las 2 sesiones anteriores, donde simplemente esbozo unas impresiones generales con las cuales no tienen mayor crítica o mayor pronunciamiento de mi parte. Pero el día de hoy, en cuanto a este paréntesis que hice en cuanto a la parte económica, pues sí quise manifestar cómo hay unas incongruencias, ¿no? Y tal vez allí se refleja como la seriedad de un libro, ¿no? Entonces, para el libro uno ve que el hombre, en este punto que yo di ejemplo ahorita, es más objetivo al decir la economía funciona así, hay unas instituciones no económicas y ello permite que o influye en términos económicos en el mundo. Pero cuando uno ve estos videos, estas entrevistas en YouTube, entonces allí reflexiona uno en cuanto a la importancia de que si no es un foro académico, si no es algo bien estructurado, sino simplemente opiniones en un diario, en un noticiero, pues uno no puede, entre comillas, tragar entero, ¿cierto? Y sí debería ser Agustín Laje un poco más respetuoso, más objetivo, sí, no de manera general decir esto está bien, está mal, o porque pues inclusive va en contra de lo que juiciosamente y académicamente y estudiosamente uno ve que refleja en su libro. Y esto lo digo es con el ejemplo del dólar que les mencioné ahora, donde él criticaba acá en Colombia y que la subida del dólar era por culpa de la persona que está en el gobierno en este momento. Pero no se trata ni de acusar ni de defender, porque la subida del dólar, eso es de muchos factores, influyen muchos factores a nivel micro y macro. Entonces, déjeme saber su opinión, usted qué piensa, cuáles son sus comentarios, y recuerde, aquí no se trata en mi canal o en mis lecturas de defender ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro, ni a X, ni a Y político. Simplemente es el libro que me llamó la atención en su momento, leerlo, compartir mis impresiones.
Tal vez ahora estamos en una etapa prematura en estas 3 sesiones que he llevado a cabo, donde pues nos hemos ido adentrando en significación, en significados, ¿sí? De cultura, su contexto, los principios o los pilares o las características para determinar que estamos ante una batalla cultural. Estamos esbozando de manera general las pinceladas de términos económicos, pero estoy ávido de que en las próximas sesiones lleguemos a los puntos por los cuales me motivó a que yo pudiera comprar el libro, ¿sí? Y es temas tan diversos como la comunidad LGTBI, sobre el aborto, sobre el feminismo, sobre todos estos temas que se consideran progresistas y de los cuales Agustín Laje es un crítico acérrimo en contra de estos corrientes o de estos supuestos avances de derechos. Entonces quisiera, y esa es mi expectativa en las próximas sesiones, que podamos avanzar cuando lleguemos a esa parte del libro, cuando vayamos a tocar esos temas, que espero que así sea, que los toque en este libro, porque pues eso fue lo que me motivó a comprar el libro. Pero obviamente hay que tener claro que en el principio del libro pues no se va a abordar el tema del feminismo, del homosexualismo, del lenguaje inclusivo, de la comunidad LGTBI, sin primero recurrir a agotar las etapas que estamos viendo ahora, que son muy elementales para poder entender a posteriori como todos estos temas tan importantes y tan en boga en la actualidad, ¿sí? Entonces les agradezco su asistencia. Por favor, dejen sus comentarios, no olviden compartir, darle me gusta, colocar sus comentarios, suscribirse al canal de YouTube Rigorífico Poesía, y quedo atento a ello. Muchas gracias y que pasen una feliz noche.